Estamos aquí de nuevo, hermanos. Estamos aquí de nuevo en la pelea, en la lucha por el Evangelio y por la verdad. ¿Sabe? En un mundo posmoderno, en una filosofía posmoderna, que ayer estábamos hablando mucho de eso, no se puede hablar de la verdad, porque no hay verdades absolutas. Pero esos cuentos ya los hemos oído anteriormente, ¿oyó? Lo hemos oído que surgen de la Revolución Francesa, los hemos oído también en el modernismo, no solamente en el posmodernismo. Hemos oído todos esos cuentos de caminos que nos quiere hacer el mundo y que busca minar nuestra fe en la palabra de Dios, en la única regla de fe y conducta, en el único camino y opción que tiene el hombre para salvarse. Porque el único camino y opción que tiene el hombre para salvarse es Jesucristo revelado en la Escritura. No hay otro camino de salvación. Los hombres han inventado religiones y han inventado falsos caminos y falsas filosofías, pero solamente en Jesucristo está la salvación. Y había un problema con eso. A Satanás no le gustaba eso. El reino de las tinieblas odia la verdad, odia a Dios, odia a la iglesia y por lo tanto, en primera instancia, buscó la forma de destruir la iglesia. Y yo quiero que en un versículo clásico para este día, día de la Reforma Protestante, busquemos Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17. Regularmente yo me resisto a predicar de versículos clásicos en fechas especiales. Pero como he obviado tanto ese versículo en esta fecha, ya no se convierte en muy clásico aquí. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oramos. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu Evangelio, el Evangelio liberador, el Evangelio que cambia la vida de los seres humanos. Gracias por él. Gracias porque en tu misterio y en tu soberanía inescrutable, tú escogiste a los tuyos desde antes de la fundación del mundo para que fueran hechos semejantes a tu Hijo. Yo te pido ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que la palabra que sea predicada llegue al corazón de tu pueblo, que encienda una llama, que avives tu obra en medio de los tiempos, como dicen los profetas, y que tú solamente seas glorificado y adorado. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Esta semana, hermanos, yo estuve meditando en mi casa sobre este sermón y me di cuenta de unos detallitos del día de la Reforma. ¿Sabe? Debe ser hago el conteo, hace 31 años, cuando yo tenía 18 años, sume y ya llegó a una edad ahí.
Yo era presidente de los jóvenes de la iglesia Barbara Ann Rosler en Villa Carolina. Diana era mi novia. Y yo, en mi juventud e ignorancia, ¿verdad?, quería transmitirle a esos jóvenes lo que había en mi pecho, por lo que había aprendido. Me acuerdo que yo dirijo al grupo de jóvenes a celebrar el Día de la Reforma, a un grupo de jóvenes que no venían de una tradición reformada. La iglesia se componía de un grupo de jóvenes que venían de una división, de una iglesia bautista, totalmente independiente y bastante desajustada la iglesia, ¿oyó? Por no decir una iglesia de locos, vamos a hablar claro. Había un grupo de jóvenes y otros venían de la iglesia bautista de Carolina, que habían salido de esa iglesia bautista, ninguno tenía una tradición, ¿verdad?, así reformada, y llega este joven con su novia hermosísima, y lo eligen presidente de los jóvenes, y cometieron un error, porque ya yo era reformado y yo quería transmitir eso, y por lo tanto empiezo a hacer diferentes actividades, pero para mí el día central era el día de la reforma, y ellos con mucho gusto posiblemente, ¿verdad?, siguieron mis deseos juveniles, ¿verdad?, de celebrar el Día de la Reforma, pero no entendían ni papa. Yo lo sé hasta el día de hoy. Hoy es que yo reconozco que yo le hablaba no chino, sino cantonés. Pero hermano, lo que pasaba era que eso que yo había aprendido, que me había sacado del legalismo y de la infelicidad que representa el Evangelio de obras, eso que carcomía mi pecho, yo quería transmitirlo, que ellos tuvieran el gozo de la salvación, de haber conocido la gracia de Dios, y que las luchas espirituales que yo había experimentado, esas luchas por agradar a Dios por mis obras, por ganarme a Dios, por comprar a Dios, por ayunos y oraciones y diezmos y ofrenda, todo era una mentira. Posiblemente en mi ingenuidad creía que algunos ya estaban aprendiendo. ¿Sabe, hermanos? Había un joven en Alemania que tenía unas luchas parecidas, no, ¿verdad?, con la liviandez que yo experimentaba en mis luchas, sino con un profundo peso y un profundo conflicto espiritual, porque quería amar a Dios, pero el Dios que le pintaban, el Dios que le enseñaban, era el Dios castigador, el Dios que exigía justicia. Y Martín Lutero, y por eso meditaba en mi casa esta semana, porque cuando vienen los días de la Reforma, yo he sido bastante ecuánime en el culto y en la predicación, pero yo quiero que usted sepa que a mí la Reforma, yo no brinco aquí porque no soy pentecostal. No brinco en el púlpito porque no soy pentecostal. Pero esto a mí me explota el pecho. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, como el apóstol Pablo, que no me avergüenzo del Evangelio. Y allí estaba Lutero en sus luchas espirituales, buscando a Dios y odiando a Dios también, en una esquizofrenia espiritual, la cual él no podía descifrar. Había otro hombre con esa lucha también.
San Ignacio de Loyola. Y tenía la misma lucha que Lutero. ¿Sabe, hermanos? En esa búsqueda espiritual de este joven, fue a su confesor. Y nosotros perdemos un poquito de perspectiva, porque no venimos, algunos vienen del catolicismo y pueden entender que lo que es un confesor, ¿verdad? Todavía se practica, no mucho, pero la gente, por ejemplo los reyes, los príncipes, tenían confesores personales. La Iglesia Católica todavía hasta el día de hoy practica la confesión auricular, ¿verdad? Usted va y se confiesa al sacerdote. Pero también los monjes, en el caso de Lutero, que era monje agustino, tenía su confesor, y su confesor le decía que confiara en Cristo. Pero él no entendía qué es eso, confiar en Cristo, aquel que me exige perfección y yo no puedo cumplirla. ¿Qué usted me dice con eso? No lo llenaba, no lo entendía, porque la palabra de Dios no había llegado a su corazón. Y es muy importante que usted entienda que cuando hablamos de la Reforma Protestante, no hablamos de hombres, ni de iglesias, hablamos del poder de la palabra de Dios. Lutero estaba dictando unas charlas, unos estudios sobre el libro de Romanos. Y un día se topa con estos dos versículos que los había leído hartamente. Yo le decía hoy, yo estaba predicando esta mañana en una iglesia bautista en Calley, que me invitaron a predicar. Y yo le decía a los hermanos, porque esperaba llegar a una iglesia, sé que la iglesia ya ha recibido parte de la Reforma, pero esperaba llegar a una fiesta de la Reforma. Pero no me encontré con eso. Y yo tenía un mensaje relacionado con la Reforma, no este mensaje, otro mensaje. Y yo le decía a ellos, ¿sabe, hermanos? Yo quiero que usted sepa que hoy los presbiterianos estamos de fiesta. Hoy nosotros le decimos al mundo que Dios nunca se deja sin testigos, que no hay imperio, ni iglesia, ni papa que pueda contra la iglesia de Cristo. Y Lutero está leyendo estos versículos, el versículo 16 y 17 de Romanos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Oiga, y el apóstol Pablo, que fue perseguido allá, que fue apedreado acá, que lo dieron por muerto en otro lugar, que fue encarcelado, que sufrió naufragio. Oiga, y nosotros no entendemos, no podemos entender lo que es un naufragio hasta que lo experimentemos posiblemente. Estar en una embarcación seguros y de momento esa embarcación zozobrar y no saber dónde está. En una isla posiblemente y nos crece la barba y se olvidan de nosotros. Oiga, y todo eso el apóstol Pablo lo sufre y era avergonzado, y dentro de la iglesia era perseguido también por sus enemigos, y Pablo como quiera, oiga, decía, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de esta palabra,
No me avergüenzo del mensaje de las buenas nuevas, porque él sabía lo que significaba evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. Yo no sé lo que usted entiende que son buenas noticias, hermano. Es cuando yo hablo con alguien que me va a dar noticias y me dice, te voy a dar malas y buenas, ¿cuál quiere primero? Y yo siempre digo, las malas primero. Porque si me muero no me importan las buenas ya. Pero en el Evangelio no hay malas noticias. No me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo. No me avergüenzo de las buenas noticias. Las buenas noticias que Dios se hizo hombre. Que Dios caminó por nosotros. Que Dios cumplió la ley por nosotros en su obediencia activa, que Cristo murió por nosotros, que Cristo venció la muerte por nosotros. Y se le dice al hombre y a la mujer hoy del siglo XXI el mismo evangelio. Olvídese las técnicas de evangelismo o las técnicas contra el posmodernismo. Arrepiéntete de tus pecados. Ese es el mensaje del Evangelio y cree en Jesucristo como tu único Salvador personal. El apóstol Pablo no se avergonzaba y Lutero leía, yo tampoco me avergüenzo, pero ¿qué pasa? No tenía el gozo de la salvación. Y ¿sabe? Y San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, tenía la misma lucha. Y una insatisfacción espiritual y la carga por sus pecados. Había sido un militar y buscaba refugio en diferentes lugares, refugio espiritual. Y Lutero meditaba en estas palabras. Pablo no se avergüenza del Evangelio. Entonces, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la palabra poder en griego, de ahí se deriva nuestra palabra dinamita. Oye, qué tremenda palabra escogió el Espíritu Santo para hablar del poder del Evangelio. La dinamita de Dios. Esa dinamita de Dios que quiebra la voluntad del hombre, el pecado del hombre, de las naciones, de religiones muertas, de falsa religiosidad, de venir una vez al año a la iglesia para cumplir. Ese poder de Dios que salva a todo aquel que cree, que derriba la naturaleza pecaminosa del hombre y lo hace doblar sus rodillas ante el Dios verdadero. Ese poder de Dios que transforma las vidas y naciones y familias enteras. Y Lutero leía y decía, esto transforma la vida. Esto cambia al ser humano. Esto puede cambiar Alemania. Qué cosa tremenda, hermanos. Oiga, ese es el poder de Dios que puede transformar a nuestro país. Lo que pasa es que Dios no trabaja con cobardes. Dios trabaja con gente convencida que esa es la palabra eterna de Dios. Al judío primeramente añade el apóstol Pablo y también al griego, porque al judío se le entregó la palabra inicialmente. Pero el gentil no queda fuera, porque el nuevo cuerpo que Dios ha hecho, el nuevo hombre, como dice el apóstol Pablo, es la iglesia. Y Lutero entendía muy bien la teología, ¿verdad? Pero como yo
aplico esto a mi vida? Y San Ignacio de Loyola también tenía la misma lucha. Pero el versículo 17, qué cosa tremenda, hermano. Fue el que revolucionó la vida de ese joven. ¿Sabe? Yo tengo aquí un grupo de adolescentes que están levantándose en hogares cristianos. Algunos quieren ser abogados, otros no le he preguntado. Pero es muy importante que el adolescente entienda, como lo entendió ese joven Lutero, que no importa el título que tú tengas y lo que tú busques, si tú no tienes el Evangelio, tú estás muerto. Entonces el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y Lutero, cuando veía esa palabra justicia, que se lo he dicho muchas veces, Lutero odiaba esa palabra. Y llegó, como él decía, llegué a odiar a ese Dios que hablaba de justicia. Porque él entendía muy bien lo que significa la palabra justicia. Dar a cada cual lo que se merece. Cuando usted pide justicia, usted pide que se dé lo que se merece. Y cuando Lutero veía su vida y veía sus pecados, ¿qué decía? Si la justicia de Dios se revela en mí, me va a aplastar. Pero como dice nuestro programa, hermano, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Lutero en su estudio entiende y se le alumbra ese versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y como dice la historia o la leyenda, como usted la quiera clasificar, Lutero sacó una pluma de verdad. En aquel tiempo habían plumas de verdad. No sabemos si era de ganso o yo no sé de qué. Y le puso, moja la pluma y le pone al lado del versículo 17, sola. La fe sola. Y cuando Lutero entendió eso, hermanos, toda su vida se transformó, porque el Evangelio se convirtió en poder de Dios. Y él buscó su refugio en Cristo, el único que lo podía abrazar en justicia. No buscó el refugio en la religión falsa, en los ritos de la religión muerta, sino en Cristo Jesús. Oiga, y ese es el gran contraste con San Ignacio de Loyola. Y yo quiero que usted me escuche bien, porque el contraste que voy a hacer ahora aquí es puro protestante. Yo, como decía un mexicano que yo oí ayer, de hueso colorado. San Ignacio de Loyola tenía las mismas luchas. Y en su lucha espiritual buscó el refugio de la iglesia y de los ritos de la iglesia y el vacío de la iglesia y la mortandad de la iglesia muerta y de los santos muertos, de las misas para muertos. Allí buscó San Ignacio de Loyola su consuelo. Y ¿sabe algo, hermano? No se olvide lo que le voy a decir. No lo encontró. Y usted dirá, y si hubiera aquí un jesuita, no más seguro me pega un tiro, pero
Y usted dirá, pero ¿por qué usted dice eso, pastor? Después de 5 siglos busca a un hombre y le dice que no le encontró. ¿Sabe por qué? Porque por sus frutos usted conoce a la gente. Y San Ignacio de Loyola fundó los jesuitas. Y los jesuitas sembraron muerte y sangre en toda Europa, persiguiendo a los protestantes, odio y muerte contra la Iglesia de Cristo. Para él la fortaleza espiritual estaba en matar a un protestante, en quemar a un protestante. Su corazón estaba lleno de odio, de venganza. Era un corazón que no tenía a Cristo. Pero cuando Lutero encontró el refugio en Cristo, oiga hermano, ¿sabe lo que pasó? Un día le dicen, doctor Lutero, se están vendiendo indulgencias. Indulgencias. Las indulgencias era algo viejo de la Iglesia Católica, ¿oyó? Eso no era ningún invento del siglo XVI. Sí, se están vendiendo indulgencias porque el Papa León X, que era un papa del Renacimiento, si no me equivoco, de la familia de los Medici, italiano, quería levantar la Basílica de San Pedro. Usted sabe la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Yo estuve allí, algo impresionante, con el dinero del pueblo, ¿no yo? Con el engaño al pueblo, con la mentira religiosa al pueblo. Sí, yo sé, tengo los protestantes arriba hoy. Eso fue lo que medité esta semana. ¿Oyó? Oiga, y le dijeron, y hay que levantar la basílica, y se está vendiendo indulgencias, perdón de pecados. Y Lutero dijo, ¿cómo es? ¿Perdón de pecados? Y había un sacerdote, Texel, de apellido Texel, que era un hombre, mire, como los Benny Hinn de ahora, y todos esos grupos de mentirosos y vividores de la Iglesia. Oiga, y decía, vengan, que el momento que la moneda entra en el cofre, el alma salta del purgatorio. Y tenía hasta un poema. El hijo de Satanás ese. Y cuando Lutero se entera, va donde su protector y levanta una protesta y escribe sus 95 tesis. Y dice, esto hay que discutirlo teológicamente. Mire la mentalidad de Lutero, un hombre que había encontrado el refugio en Cristo, pero no quería destruir la Iglesia. Vamos a discutir esto teológicamente. Vamos a la mesa, vamos a hablar. Pero la Iglesia apóstata y corrupta, la Iglesia que adoraba a su santo y quería el dinero de sus fieles, lo persiguió. Y quiero que usted sepa algo, hermano. Y aquí va esto. El costo de creer en el Evangelio como lo dice la Biblia es la persecución, el rechazo. Y Lutero, con esa tranquilidad, fija sus 95 tesis y quiere discutir, y ve que nadie quiere discutir con él, sino que empiezan las condenaciones, las persecuciones. El Papa lo excomulga, lo llaman lobo, lo llaman cerdo, le dicen de todo. Y él firme, y el mundo se levantó contra Lutero. Y mientras Lutero fijaba las 95 tesis, un niño de 8 años jugaba con sus padres en Lyon, Francia, Juan Calvino. Y pronto recibiría el Evangelio de Cristo. Y la llama que empezaba en Alemania se movía a Francia, se movía a Suiza, se movía a toda Europa.
porque el Evangelio no hay nadie que lo detenga. El mundo se levantó contra Lutero. Juan Calvino huyó de su cátedra porque lo perseguían. Zwinglio murió en una guerra. Porque el precio de seguir el Evangelio es el rechazo total. ¿Sabe? San Ignacio de Loyola muere y los jesuitas se dedicaron a perseguir a los protestantes. Asesinaron a muchos. Fueron fieles a su fundador, fieles a su odio, porque nunca encontró el refugio en Cristo Jesús. Nunca encontró la paz que solamente emana de Cristo Jesús. Lutero fue declarado proscrito y podía ser asesinado por cualquiera en toda Europa. Había recompensa por su cabeza y él firme en Cristo Jesús, porque había descubierto el poder del Evangelio de Cristo y de la fe en Cristo, esa fe sola, sin obras muertas. ¿Saben, hermanos? Un día, a los 19 años me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo con aquellos jóvenes. Y yo estoy perdiendo mi tiempo. Y le dije a mi novia en aquel tiempo, mira, vamos a hacer otra cosa. Vámonos de aquí. Y empezó un peregrinaje duro, fuerte, que gracias a Dios no afectó nunca mi noviazgo ni mi matrimonio. Dios me había dado una compañera excelente. Pero lo que yo tenía en mi pecho yo no lo podía olvidar. De donde Dios me había sacado yo no lo podía negar, hermano. No podía. Y podía estar en cualquier lugar, pero este Evangelio, este poder de Dios, esta fe sola, siempre estaba presente. ¿Sabe? Se ofrecieron becas para estudiar en seminarios muertos, en cementerios que le llaman seminarios, grandes oportunidades eclesiásticas, pero había un problema: no amaban la palabra, no amaban a Dios. Y un día yo me refugié en Cristo, como lo hizo Lutero, y yo no lo podía abandonar, porque Él nunca me abandonó en los momentos más terribles de mi vida. Si tú entiendes eso, hermano, si tú entiendes el poder de la palabra, declarado por la Reforma, has conocido a Cristo. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna, tu palabra que no se equivoca. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que tú llegues al corazón de tu pueblo, que tú ayudes en las necesidades de las familias de esta iglesia, que conozcan que solamente en ti hay vida eterna y salvación. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.